Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta penúltima charla de este año del Club Sicomoro, en la que nos vamos a poner al día sobre el conflicto de Ucrania y, como ya viene siendo habitual, tenemos la inmensa suerte de contar con la presencia y el magisterio del coronel Fernando Fuster, que es de sobra conocido, por lo menos para la audiencia que estáis aquí. Yo creo que no hay nadie que no le conozca. De los que estáis en streaming, pues no sé, voy a hacer un pequeño resumen del currículum, porque los demás se los deben saber ya de memoria. El coronel es diplomado de Estado Mayor y especialista en artillería antiaérea. Ha tenido diferentes puestos de mando, entre ellos el Regimiento de Artillería Antiaérea 72. Ha sido profesor también en la Academia General Militar. Ha tenido destinos en el extranjero, por ejemplo, como agregado de defensa en la Embajada de Egipto y Jordania con sede en el Cairo, entre otros. Pero digamos que lo que quizá más le define, y sobre todo ahora, y que es una de sus grandes aficiones, es la geoestrategia y la geopolítica. Y en ese sentido ha tenido puestos de asesoría y de consejería tanto con el jefe de Estado Mayor como en el Ministerio de Defensa. Y para resumirlo, pues yo creo que poco más. Así que nada más que darte la bienvenida, otra vez las gracias por ayudarnos a entender un poquito más este complicado conflicto. Y adelante, la audiencia es tuya. Muchas gracias, Fernando. Bueno, muchas gracias, Ángel Luis, por tu presentación, que siempre es magnífica. Gracias a todos los que han hecho el esfuerzo de venir hoy hasta aquí, que con la tarde lluviosa que tenemos en Madrid, pues es de agradecer. Y también pues muchas gracias a todos los que nos siguen desde casa en diferido. Hemos planteado esta conferencia o esta charla, más que conferencia, como hacia dónde va el conflicto de Ucrania. La verdad es que despista un poco lo que se ve por televisión, ¿no? ¿Estamos ahora más cerca de la paz en Ucrania o, por el contrario, sigue estando lejos? El presidente norteamericano parece decidido a lograr la paz, pero ¿podrá conseguirlo? En un entorno en el que vivimos, donde la desinformación ocupa la mayor parte de las publicaciones sobre el conflicto, yo creo que es conveniente analizar los elementos objetivos para poder aproximarse un poco más a una conclusión más adecuada. Voy a explicar tres cosas. No quiero entretenerme mucho, pretendo hablar aproximadamente 50 minutos y quiero tocar fundamentalmente 3 puntos. El primero, la situación en el frente. Después quiero hablar sobre la disyuntiva del presidente Donald Trump en un momento determinado, no hace demasiado. En un tercer punto hablaré sobre sanciones secundarias, drones, me estoy refiriendo a las incursiones en el espacio aéreo europeo y misiles Tomahawk, para pasar finalmente a unas conclusiones que daré ahí mi visión sobre lo que puede pasar. Vamos sin más, por tanto, a la situación en el frente. ¿Cómo está la situación sobre el terreno? Yo creo que en este mundo en el que vivimos del relato, pues la verdad es que la realidad del campo de batalla es seguramente la prueba más objetiva de cómo van las cosas realmente. Ucrania perdió la iniciativa en el campo de batalla tras la contraofensiva de verano de 2023. Desde entonces, hace más de 2 años, la han retenido los rusos, que han impuesto su ritmo de avance. Un ritmo de avance lento, pero sostenido, que poco a poco ha ido agotando las mejores unidades ucranianas, siendo mayor el desgaste del lado ucraniano que del lado ruso. ¿Y por qué digo esto? Por la dificultad que tienen los ucranianos de reponer efectivos. Un dato: se estima que Ucrania ha tenido un déficit de al menos 10.000 reclutas por mes en los últimos 2 años. Así, el pasado 3 de julio, el presidente ruso, en una conversación telefónica con el estadounidense, le indicó que planeaba lanzar una ofensiva a gran escala en el este de Ucrania durante los siguientes 60 días.
hablamos del verano, el 3 de julio. En aquel momento, como se ve en la imagen, las fuerzas rusas ocupaban un 18,84% del territorio ucraniano, 113.765 kilómetros cuadrados. Al finalizar esos 60 días, es decir, el 3 de septiembre, la superficie ocupada era del 19%, es decir, 114.729 kilómetros cuadrados. Apenas 1.000 kilómetros cuadrados más. Como dato, y ahora el 10 de noviembre ya se había ocupado del 19,11%, que son 115.373. En este momento, ahí se ve cómo la lucha, efectivamente, el avance está siendo lento. En este momento, la lucha se centra principalmente en el frente del este, que es lo que tenemos en la imagen, toda esta zona de aquí, lo que se ve un poco más coloreado en doble color, en la región del Donbass, que son las provincias de Luhansk y Donetsk, donde las fuerzas rusas intentan tomar una localidad que se considera clave, que es la localidad de Pokrovsk. Esa localidad facilitaría la conquista del oeste de la provincia del Donetsk. La provincia del Donetsk ahora mismo está ocupada al 75% por parte de los rusos. Recordemos que en febrero de 2024, hace un año, prácticamente un año y medio, poco más, los rusos tomaron la localidad de Avdiivka, a 40 kilómetros al suroeste de esta ciudad. Es ese punto azul que he pintado ahí, cerca de la capital del Donetsk. En estos meses, los rusos se han ido acercando hacia Pokrovsk. No sé si se ve bien o no. Pokrovsk está aquí, esta localidad, aquí, donde está la punta de la flecha. Y todo ese tiempo que ha pasado desde febrero a principios de este año 2025 ha sido cuando los rusos se han aproximado. Todavía no habían atacado la localidad. Dado el grado de fortaleza que tenía esa localidad, porque los ucranianos la consideran importante, la han fortificado en serio, las unidades rusas intentaron, en primer lugar, un envolvimiento por el oeste, que se ve aquí, cómo intentan este saliente, intentan envolverlo por el oeste. Pero la resistencia ucraniana es muy fuerte y no pueden seguir avanzando. Entonces, lo que hacen es dedicarse a otros objetivos. ¿Qué hacen los rusos? Aprovechan para seguir conquistando. Fijaros bien cómo se expanden hacia el oeste, hacia el límite provincial de la provincia del Donetsk, mientras a principios de mayo lo que hacen es intentar desde Mirnorad, que es esta otra localidad que hay aquí. Entonces, efectivamente, lo que hacen los rusos, digo, es, en primer lugar, expanden, aquí está el límite provincial, y lo que hacen es expandirse hacia el oeste, y por otro lado, intentan una incursión o un envolvimiento por el oeste de Mirnorad, que es una localidad gemela a Pokrovsk, que está en sus proximidades. Así las cosas, y estamos hablando ya del 3 de julio, que es cuando se produce la conversación entre Putin y Trump, ya están en condiciones de lanzar la ofensiva sobre estas dos localidades. Si nos damos cuenta, ya han llegado casi al límite provincial y aquí se han parado de momento porque no quieren forzar esta línea, ya que la otra les resulta más sencillo. ¿Qué hacen los rusos? A principios de agosto lanzan una ofensiva hacia el norte, o sea, lo que hacen es una incursión hacia el norte que tiene todo su sentido táctico, porque lo que pretende es atraer todas las reservas que había en la zona de Pokrovsk y de Mirnorad para que se ocupen de esta incursión. De esa manera se debilita la defensa de la ciudad y pueden empezar a penetrar por el sur, que era el lugar más fortificado, pero que sin embargo eligen para penetrar. Así las cosas, efectivamente, cuando llegamos a principios de octubre, ya han penetrado, ya esta incursión
la dejan de lado, los ucranianos se han hecho cargo de ella, como así esperaban los rusos, y lo que hacen es concentrar sus unidades para intentar cerrar una pinza, una tenaza, sobre las dos localidades de las que estamos hablando. En este momento ya han cerrado 3 de los 4 lados, como se puede ver, 3 de los 4 lados están cerrados, prácticamente el cuarto, por lo que he visto yo los últimos días, esto es del día 8 de noviembre, ya casi está cerrado, pero esto ya lo han abandonado. No les ha preocupado de momento esta incursión hacia el norte. ¿Cómo está la cosa en Pokrovsk? Pues como se ve en la imagen. En este momento se combate en la localidad, una localidad que tenía 60.000 habitantes antes de la guerra, donde los ucranianos han desplegado sus mejores unidades. El combate en la ciudad es extremadamente violento. Rusia ha informado, como he dicho, que tiene cerrado 3 de los 4 lados y que ha cortado sus carreteras de acceso principales y que ya está avanzando hacia el centro, ya tiene más que el centro de la ciudad, de la que podría controlar en este momento el 50%. Las tropas ucranianas están en esa bolsa que se ve ahí, de unos 30 kilómetros cuadrados, que se extiende entre las dos localidades de Pokrovsk y Mizhnogorod. Las voy a señalar. Mizhnogorod tenía antes de la guerra 40.000. Perdón. Esto es Mizhnogorod y esto es Pokrovsk. El extremo abierto de la bolsa, eso que se ve arriba, es la única vía de escape en este momento para alguna de las 3 brigadas que se encuentran en la bolsa, que tiene una salida aproximadamente de 5 kilómetros de ancho, entre los extremos izquierdo y derecho. Todos los puentes de acceso a la ciudad han sido destruidos por el ejército ruso y la evacuación de los heridos ya es una tarea prácticamente imposible. Los testimonios que recibimos, tanto de los prisioneros como de los testigos, apuntan a que los suministros de todo tipo escasean, desde municiones, pasando por alimentos, hasta agua potable. Lo único que pueden hacer los ucranianos en este momento es hacer un reabastecimiento aéreo mediante drones. Pero claro, eso no puede reemplazar el suministro de 3 brigadas que están en el terreno. Llega muy poca cosa. A pesar de todo, el mando ucraniano todavía no ha ordenado a las guarniciones de Pokrovsk y Mizhnogorod que se retiren hacia el norte. En la siguiente línea de defensa, que son unas localidades que las voy a citar, Doborpilia, Pilozerske, Novodonetsk y Oleksandriivka. Aunque es muy probable que en cualquier caso, ya si se ordena, sea demasiado tarde para una retirada segura y ordenada. Los drones y la artillería rusa ya tienen alcance sobre las únicas carreteras y senderos que salen de la bolsa de Pokrovsk-Mizhnogorod. Es curioso ver cómo se repiten patrones que ya había vivido el ejército ucraniano en las caóticas y costosas retiradas de Avdiivka, Vuhledar y Sudzha. Quizá la única forma posible ya para que las tropas ucranianas puedan salir de esa bolsa sea de la misma manera que los rusos han entrado en la ciudad. Es decir, los rusos han entrado con una infiltración a pie y estos podrían salir con una exfiltración a pie en pequeños grupos de un máximo de 5 y, a ser posible, de noche. Aunque, como nos podemos imaginar, esto es extremadamente arriesgado y seguramente en la retirada tendrán que dejar buena parte del equipo pesado. Aquí he traído una imagen, que no sé si se ve mucho, pero aquí hay 5 ucranianos. No es exactamente de este sitio, pero estos 5 ucranianos están intentando escapar y no sé si se ve dónde están, supongo que se ve, ¿no? Están aquí hay 4 y aquí hay un quinto. Esto acaba mal porque es avistado por un dron y son abatidos los 5. Lo que está claro es que cuanto más tiempo pase, más difícil será para los ucranianos retirarse. Los rusos están entrando en fuerza en Pokrovsk.
La proporción de combatientes, como reconoce el propio Zelensky, es ya de 8-1. Y además, probablemente en este momento sea más porque ya están informando de que los rusos están acumulando más fuerzas en las proximidades. Se empiezan a consolidar el control de la ciudad y además se da la circunstancia de que en estos días de octubre y noviembre ha habido varios días de densa niebla con vientos favorables que ha favorecido el avance de las unidades rusas dentro de la ciudad y que los drones ucranianos no han podido repeler. Durante los últimos días hemos asistido además a 2 intentos desesperados de rescate de la situación que da idea de cómo están las cosas. El primero es que ante la falta de reservas, Ucrania envió rápidamente, tras una apresurada reconstitución, a la 35 Brigada Independiente de Infantería de Marina. La mandó con una cobertura, para que nos hagamos una idea, del 70 al 75% de la fuerza nominal. Es decir, eso con criterios OTAN es una unidad que no puede combatir. Eso lo mandaron para evacuar a parte de una brigada de las atrapadas que he citado antes. También hicieron una operación vamos a decir, de comandos, que empleando 22 comandos Timur, que son unos comandos que dependen de la Dirección de Inteligencia Militar Ucraniana, con 2 helicópteros Blackhawk, se ve uno en la imagen, aterrizaron cerca de Pokrovsk con la finalidad de que con esos 22 intentar mantener un corredor abierto para que pudiera por ahí salir parte de la guarnición. Quizá existió una oportunidad para que las tropas ucranianas abandonaran las ciudades de Pokrovsk y Mirnorad de forma más o menos segura, pero ese tiempo ya ha pasado. El otro gran escollo, recordemos que aquí el objetivo es hacerse con la provincia del Donetsk. El otro gran escollo para hacerse con la totalidad de la provincia lo constituye lo que se conoce, en el argot de los que seguimos el conflicto, el cinturón fortaleza. El cinturón fortaleza, que es esa habichuela que hay ahí, lo constituyen localidades que forman una media luna o una habichuela a lo largo de la carretera H20, que va de Sloviansk a Konstantinivka y que de norte a sur son Sloviansk, Kramatorsk, que son las 2 más grandes, Druzhkivka, Oleksiyevo, Druzhkivka y Konstantinivka. En total, unos 50 kilómetros de longitud que contaban antes de la guerra con 380.537 habitantes. Ucrania ha reforzado a conciencia este cinturón en la inteligencia desde el 2014, ya ha reforzado ese cinturón, en la inteligencia de que este podría ser el último baluarte defensivo antes de perder la totalidad del Donbass. Pues la provincia de Luhansk, que es la que está más al norte, está ya ocupada en un 99%. Sin embargo, Ucrania calcula que al ritmo actual de combate de los rusos podría tardar varios años en conquistar este cinturón fortaleza. Eso es lo que ellos esperan. Pero si pierden el cinturón fortaleza, las fuerzas rusas se colocarían prácticamente en la frontera de la provincia de Donetsk, se colocarían ya prácticamente en la frontera, habrían conquistado todo el Donetsk y estarían en condiciones incluso de penetrar hacia Kharkov y a Dnipropetrovsk, que se llama exactamente. Con la particularidad de que aquí, en esta zona, no existe posibilidad de hacer una buena defensa. ¿Por qué? Porque no hay obstáculos naturales y porque es una llanura. Entonces, la pérdida de ese cinturón fortaleza tiene consecuencias más allá del Donbass. En relación a los otros 2 óblasts anexionados, que son el de Jersón y Zaporilla, Jersón está ocupado al 69% y Zaporilla al 73%. Hay que decir que la ocupación total de ambas provincias requiere un mayor esfuerzo por parte de los rusos, al tener que conquistar las 2 capitales de provincia que todavía no tienen, y así como ocupar
parte del territorio que está al otro lado del Dnieper, lo que les obligaría a hacer una maniobra táctica de mayor dificultad, que es la de cruce del río y seguir atacando. El objetivo de Rusia, de momento, en esta guerra, es esas 4 provincias. Esto nos da idea de cómo está la cosa en realidad, cómo de lejos están del objetivo. El objetivo de Ucrania es reconquistar todo lo que tienen los rusos, incluida Crimea. Ucrania cree que después de 3 años y medio, Rusia ha perdido el empuje ofensivo necesario para conquistar el resto del territorio reivindicado. Y entonces ha puesto sus esperanzas en que el apoyo europeo le permita resistir hasta que una combinación de acciones en la retaguardia rusa, están intentando hacer acciones contra las instalaciones petrolíferas, contra elementos en la retaguardia de Rusia, eso junto con las sanciones occidentales esperan que haga mella en la situación política y económica de Rusia y fuercen al presidente Putin a sentarse a negociar. Rusia, por su parte, es consciente de que está ante una guerra de desgaste y que, primero, las fuerzas ucranianas están casi al límite de su capacidad. Pues es verdad que en Pokrovsk hemos dicho una ventaja de 8-1, pero en el resto del frente no es mucho mejor. Es decir, entre 3-1 y 4 y 6-1, dependiendo del lugar, tienen ventaja tanto en personal como en equipos. Como reconoció recientemente el comandante en jefe ucraniano, el general Alexander Sirski. Lo que tarde o temprano acabará desequilibrando la balanza en favor de Rusia. El segundo elemento que tienen en cuenta es que en caso de prolongarse la guerra, que podría darse, los 3 elementos determinantes en una guerra de desgaste siguen favoreciendo al bando ruso, a saber, población y por ende posibilidad de reclutar fuerzas, potencia de fuego y capacidad militar industrial para seguir manteniendo la maquinaria bélica. Rusia sigue reteniendo la iniciativa en el campo de batalla y no parece que las sanciones estén afectando a su potencial militar. En resumen, Moscú está mucho más cerca de lograr sus objetivos iniciales que Kiev, a pesar de lo cual ambas partes creen que todavía pueden vencer en el campo de batalla, por lo que el conflicto se encamina irremediablemente hacia una solución militar. La segunda parte que quiero tocar, la disyuntiva de Trump, hay que decir que de todos los elementos intervinientes en la dirección del conflicto, es decir, a alto nivel, la única variable de la ecuación se llama Donald Trump. Zelensky, la Unión Europea, Putin no se han movido tan apenas de su posición inicial. El único dirigente que parece cambiar de opinión, a veces por semanas e incluso por día, es el presidente norteamericano. Pero es que la postura de Estados Unidos puede ser determinante para la evolución del conflicto. Por eso es necesario conocerla y comprenderla para saber cuál es la posición del presidente al respecto. Es evidente que Donald Trump desconocía la complejidad del problema, del conflicto, durante la campaña electoral, cuando presumía de que acabaría con la guerra en Ucrania en 24 horas o incluso antes de llegar a la Casa Blanca. Pero poco a poco se fue topando con una realidad tozuda a la que se ha ido adaptando según su intuición estratégica. No obstante, sí ha mantenido alguna postura inalterada, como que nunca quiso heredar este conflicto, del que culpa a su antecesor, que siempre lo ha considerado inútil o que cree que esto aleja a Washington de su verdadero interés estratégico, que es contener a China. Por eso no es de extrañar que inicialmente de las 3 líneas estratégicas que seguramente se barajaron, que son seguir con la estrategia Biden, implicarse directamente en el conflicto o forzar un acuerdo de paz, siempre haya preferido la tercera. Y de ahí su empeño y sus esfuerzos por cerrar el conflicto cuanto antes.
Así, tras una primera conversación con el presidente ruso el pasado 12 de febrero y asumir que Kiev estaba perdiendo la guerra, intentó presionar para lograr un acuerdo que acabó en un tenso encuentro, que es lo que está en la imagen, que todos recordamos con el presidente Zelensky en el despacho Oval el 28 de febrero. El decidido respaldo de los aliados europeos al presidente ucraniano y las dilaciones del presidente Putin llevaron a trasladar la presión de Trump de uno a otro a lo largo de estos meses. A medida que iba digiriendo y comprendiendo la realidad de la contienda, también manifestó su descontento con los europeos, que eso siempre lo dice, pues su intuición, que nunca ha ocultado, es que el problema es un problema europeo que deben resolver los europeos. Así llegó a plantear una pausa temporal en el apoyo militar y de inteligencia a Ucrania, aunque finalmente no tuvo lugar. Seguramente no tardó demasiado en darse cuenta de que el acuerdo de paz era inviable. No obstante, hizo varios intentos por acercar posturas. Primero intentó un encuentro más bien en Estambul, en marzo, entre Putin y Zelensky, que no se produjo. Más tarde, en la cumbre bilateral con el presidente ruso en Alaska, que es la imagen, el 15 de agosto, que tampoco dio resultado. Sin embargo, estos intentos por lograr un acuerdo, o al menos un alto el fuego, que tampoco logró entre las partes, le han proporcionado la excusa que necesitaba a ojos del mundo, para respaldar su posición de que, al menos, lo ha intentado. Llegados a este punto, y ante el convencimiento de que la solución por la vía diplomática no era posible, por lo menos de momento, el presidente Trump se enfrentaba a una disyuntiva. O bien salir del conflicto por completo, cancelando el envío de armas a Ucrania, lo que, además de las críticas que le habrían acarreado, hubiese dado una ventaja decisiva a Moscú, que con el tiempo seguramente se habría acabado volviendo en su contra, o distanciarse del conflicto, pero no totalmente, dejando un rastro testimonial para que no se le pueda acusar de haber abandonado Ucrania a su suerte. Así, el 23 de septiembre, Donald Trump, fiel a su estilo, hizo pública en la red Truth su nueva estrategia para Ucrania, que sorprendió a muchos y que recoge su más elemental instinto geopolítico. En la misma, él mismo reconoce que por fin ha llegado a entender el conflicto. Y dice, después de conocer y comprender completamente la situación militar y económica de Ucrania-Rusia, y después de ver el problema económico que está causando en Rusia, y añade, creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en posición de luchar y ganar la totalidad de Ucrania en su forma original. Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, las fronteras originales, desde donde comenzó esta guerra, son una opción viable. ¿Por qué no? Cita en 2 ocasiones a Europa, a la Unión Europea, pero ni una sola vez menciona ningún nuevo compromiso político, económico o militar con Ucrania por parte de Estados Unidos, salvo la venta de armas a través de la OTAN. Nosotros continuaremos suministrando armas a la OTAN para que la OTAN haga lo que quiera con ellas, pagadas por Europa. Así, mantiene el control sobre determinados sistemas de armas que no quiere que acaben en Ucrania, mientras continúa coordinando con los aliados. También aprovecha para hacer un guiño a la estrategia occidental, que ya he citado antes, criticando la efectividad de las fuerzas rusas, que compara con un tigre de papel, eso sentó muy mal a los rusos, mientras señala por 3 veces las dificultades económicas de Rusia y apunta a su talón de Aquiles, que es la gasolina. Y se despide de todos, deseando lo mejor para ambos países, para Ucrania y para Rusia. Y buena suerte a todos. Creo que la intención de
Trump es diáfana. A salvo de futuras responsabilidades, el presidente norteamericano ha puesto en marcha una estrategia que se conoce como backpassing, que podríamos traducir como pasar la pelota o trasladar la responsabilidad, que en este caso consiste en pasar la responsabilidad de Ucrania a la Unión Europea, a los países europeos e incluso a la estructura de la OTAN. No a la OTAN, sino a la estructura para que la compra-venta de armas, pero sin la intervención directa de los Estados Unidos. Así, en este nuevo contexto, durante la última visita del presidente Zelensky a la Casa Blanca, el 17 de octubre, surgió un asunto clave, que es el envío de los misiles de largo alcance Tomahawk, del que luego hablaré un poco más. En la víspera, el presidente Trump había anunciado un nuevo encuentro con Putin en Budapest, que tras la visita de Zelensky fue suspendido y aplazado sine die. Aún así, y fiel a su obsesión por cerrar el conflicto, hizo un último intento en su gira asiática durante el encuentro con el presidente chino Xi Jinping en la ciudad de Busan, el pasado 30 de octubre. Preguntado por Ucrania en el viaje de regreso por los periodistas a bordo del Air Force One, el presidente declaró: vamos a colaborar para ver si podemos lograr algo con el presidente chino. Coincidimos en que las partes están, ya sabes, enfrascadas en la lucha y a veces hay que dejarlas luchar. Supongo. Es una locura. Pero él nos va a ayudar y vamos a trabajar juntos en Ucrania. No hay mucho más que podamos hacer. Más recientemente, el 7 de noviembre, tras reunirse con el primer ministro húngaro Viktor Orbán, Trump reiteró que le gustaría mantener una reunión con Putin en Hungría, pero de momento no se ha confirmado ninguna fecha ni preparativos concretos para este evento, como nos podemos imaginar por qué. Podríamos decir que poco a poco Trump está trasladando la carga del conflicto a los europeos mientras sigue tomando distancia, y para que no se note demasiado, da una de cal y otra de arena, mientras intenta realmente, y eso sí que es verdad, mediar en el conflicto. Así, reduce la presencia de tropas norteamericanas en Europa y deja de financiar el esfuerzo en Ucrania, a la vez que ha impuesto sanciones duras a Rusia, esta vez en forma de sanciones secundarias. Quiero detenerme un momento en los gráficos para que veamos cómo efectivamente cuando entra Trump la ayuda norteamericana queda reducida a lo que había comprometido de la época Biden, y a partir de aquí la ayuda, que pasa prácticamente al 60% de lo que había, es a través de la OTAN y directamente a través de los países europeos más terceros. La ayuda financiera y humanitaria sigue manteniéndose más o menos en el mismo nivel. Hablando de sanciones secundarias, y ya pasamos al tercer punto, he incluido en este apartado otras tres cuestiones que considero de actualidad y que añaden perspectiva a lo que está sucediendo en torno a la guerra en Ucrania. La primera que quiero tocar es la de las sanciones secundarias, que desde mediados de julio Washington estaba amenazando con imponer sanciones secundarias a Rusia, que recuerdo que las sanciones secundarias consisten básicamente en penalizar no a Rusia, sino a los terceros países que comercian con Rusia. En especial, habla de la compra de hidrocarburos, verdadero pulmón, ese es el verdadero pulmón de la economía rusa. El problema es que los principales implicados en estas compras son India y Rusia. Y China, también Turquía, aunque en menor medida. Con respecto a India, el 25 de agosto, y tras la cumbre de Alaska, que se celebró el 15, Washington anunció un aumento del 25% en aranceles a los productos indios, que ya era del 25%, es decir, hasta el 50%. Este 25% extra como castigo por la compra del petróleo ruso. Nueva Delhi
importaba antes de la invasión de 2022 aproximadamente un 2% de petróleo ruso, que ha llegado a representar cerca del 40%, casi 2 millones de barriles diarios, siendo el principal comprador de crudo ruso transportado por vía marítima. La respuesta a este incremento de aranceles por parte del presidente indio, Narendra Modi, no se hizo esperar. Rechazó en 4 ocasiones las llamadas del presidente Trump, según informa la revista alemana Frankfurter Allgemeine Zeitung, mientras desde Nueva Delhi se acusaba a Washington de hipocresía por no hacer lo mismo con China, el mayor comprador de petróleo ruso. Curiosamente, Estados Unidos lleva, y esta es la cruz de la moneda, 25 años cortejando a India a través de la iniciativa Quad, que es el diálogo de seguridad cuadrilateral en el que participan Japón, Estados Unidos, Australia e India. Esta iniciativa, que se restableció en noviembre de 2017, está considerada como uno de los pilares estratégicos en la contención de China. Y como es lógico, India juega un papel central en la misma. La imposición de sanciones a India puede tener un efecto rebote que haga tambalearse el apoyo de Nueva Delhi a Washington en Asia. De ahí que el presidente Modi se encargara, además de no cogerle el teléfono, de mandarle un recado a su homólogo norteamericano con ocasión de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que es la foto, celebrada el 31 de agosto y 1 de septiembre, mostrando a los 3 líderes de China, Rusia e India más unidos y en sintonía que nunca. Sin embargo, tras el anuncio de las nuevas sanciones del Tesoro norteamericano del 22 de octubre pasado a Rosneft y Lukoil, se ha comenzado a frenar la importación de petróleo ruso por parte de India, aunque no se ha cancelado por completo. Continúan comprando a través de intermediarios y no sabemos si esto será una postura definitiva o buscarán la manera de sortear las sanciones. El gobierno indio siempre ha mantenido una postura pragmática. Da prioridad a su seguridad energética del país, de 1.400 millones de habitantes, y a los descuentos por las compras del petróleo ruso, que resultan muy interesantes para ellos. No obstante, seguramente la sangre no llegue al río, porque Washington y Nueva Delhi tienen pendiente concluir un nuevo acuerdo comercial este otoño, que ya se está acabando, y el presidente Trump ya ha anunciado el pasado 6 de noviembre que las conversaciones comerciales con India van bien, insinuando una posible visita a India el próximo año o incluso antes, que debería ser antes, porque si se celebra la cumbre prevista de los Quad en 2025, tenía que ser este año en India. Con respecto a China, la posibilidad de aplicar las sanciones a China es otra cuestión, dadas las posibles represalias que puede tomar Pekín. Ya en 2018 Trump inició una guerra comercial con China que ha retomado en su segundo mandato. El 2 de abril, Washington anunció un incremento de los aranceles a los productos procedentes de China del 54%. 2 días después, Pekín respondió con aranceles del 34% a todos los productos estadounidenses, restricciones a las exportaciones y sanciones a empresas norteamericanas. Después de varios tira y afloja, hasta el 10 de abril, la Casa Blanca aclaró que el arancel a China, en ese momento, el 10 de abril, era del 145%. Al día siguiente, Pekín elevó los aranceles a los productos estadounidenses al 125% y anunció que ya no respondería más a las subidas arancelarias de Estados Unidos. Así han continuado estos meses con subidas y bajadas, con principios de acuerdo, con tensiones, hasta que China dio con el talón de Aquiles norteamericano. El 9 de octubre, Pekín anunció nuevas y amplias medidas de control a la exportación de tecnología relacionada con las tierras raras, de la que recuerdo que ejerce un control del 60% de la producción y del 90% de su refinado. En pocas palabras, esto según la Agencia Internacional de la Energía, en pocas palabras,
China domina la cadena de valor de las tierras raras. Este anuncio, cuya entrada en vigor se dijo que sería a partir del 8 de noviembre, representa una escalada significativa en la estrategia de Pekín para ejercer influencia en la cadena de suministro global, especialmente en sectores como la defensa y la tecnología, lo que le hace un daño tremendo a Estados Unidos. Al día siguiente, Trump anunció aranceles adicionales del 100% a China, que se sumarían a los ya existentes, y justificó la decisión por la hostilidad china tras el anuncio de Pekín de restringir las exportaciones de minerales de tierras raras, y canceló un viaje que tenía previsto para encontrarse con el líder chino. En este contexto, y previendo las condiciones de una guerra comercial que no iba a beneficiar a ninguna de las partes, se llegó a un acuerdo preliminar el 26 de octubre en las negociaciones de Malasia para pausar las medidas arancelarias y restricciones sobre las tierras raras y bajar los aranceles. Acuerdo que fue sellado durante la cumbre entre los dos presidentes, que es esta foto, Trump y Xi Jinping, el pasado 30 de octubre, con una tregua de un año, prorrogable por años sucesivos cada año. No obstante, con respecto a las sanciones secundarias sobre el petróleo ruso, de momento China ha suspendido de forma temporal la compra del petróleo transportado por mar, pero no del que recibe a través del oleoducto siberiano, que representan aproximadamente 900.000 barriles diarios. Se cree que Pekín estaría buscando la forma de evadir estas sanciones, a las que se opone por principio, sobre las que además ha adoptado una aproximación de momento pragmática de corto plazo. Vamos a evitar dañar la relación con Estados Unidos y también nuestras relaciones con Rusia, y vamos a seguir comprando petróleo. En cuanto a Rusia, durante todos estos años hay que recordar que las sanciones a Rusia empiezan en 2014. Ahora se han intensificado, pero las primeras son de 2014. Ha demostrado una considerable capacidad para evadir las sanciones, especialmente al petróleo, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. Por cierto, la Unión Europea ya va por el 19º paquete de sanciones. Mediante una red de mecanismos sofisticados, como la flota fantasma, las banderas de conveniencia, rutas marítimas indirectas, transferencias de barco a barco, comercio con países no alineados, documentos y usos finales falsificados, financiación alternativa, en fin, tienen ahí una panoplia de mecanismos que utilizan y que, aunque estas sanciones secundarias, de momento podrían tener un mayor impacto. No obstante, el presidente ruso, que le preguntaron que valorara cómo iban a influir estas sanciones, ha dicho: son graves para nosotros, eso está claro, y tendrán ciertas consecuencias, pero no afectarán significativamente a nuestro bienestar económico. Y de ahí se infiere que, por consiguiente, tampoco deberían afectar al curso de la guerra, según el punto de vista de Putin. El tercer asunto que quiero tocar, o el segundo, que también es otro asunto de actualidad, es el de las, le he puesto drones, pero realmente es el de las violaciones del espacio aéreo europeo, tanto por aviones como por drones, por globos, que en algunos casos no se puede determinar que sean de origen ruso, en otros sí. Lo primero que quiero decir es que, a este respecto, Moscú lleva años, incluso antes de la invasión, hablamos de junio de 2014, forzando los límites del espacio aéreo colindante con la OTAN. No es nada nuevo. De hecho, hay una misión de la OTAN desde 2014 que se llama Policía Aérea del Báltico, en la que, por cierto, participa España con aviones en Lituania. La finalidad que podría perseguir Moscú es poner a prueba la cohesión de la alianza, provocando debate y desunión entre sus socios, pues entre los que están más cerca, que son los que están en colores amarillo y naranja, que las consideran intolerables
y que plantean el derribo de las aeronaves, incluso las tripuladas, hasta los que los ven con más lejanía, nosotros mismos, que sí lo consideran una provocación, que en todo caso debe ser contenida. Al mismo tiempo, sirve para recordar a los europeos que la guerra no les es ajena. Así, la respuesta del presidente Trump al ser preguntado si los países de la OTAN deberían derribar aviones rusos, se refería a tripulados, si entran en su espacio aéreo, el presidente Trump dijo sí. Pero cuando le repreguntaron si en ese caso les apoyarían los Estados Unidos, dijo, depende de las circunstancias. Y es que la provocación rusa está más calculada de lo que parece. Como respuesta inmediata, la OTAN ha activado una operación que se denomina Centinela Oriental, desde el pasado 12 de septiembre, que es esa foto que hay abajo, en la que Mark Rutte y el general jefe de SACEUR la presentan, pero la cuestión fundamental aquí es la siguiente, es la percepción que cada parte tenga sobre lo que consideramos como casus belli suficiente. Rusia no quiere una confrontación abierta con la OTAN, y menos en este momento. Tampoco la OTAN quiere una guerra con Rusia. Por eso, lo previsible es que la provocación no adquiera la dimensión suficiente que pueda llevar a una escalada. No obstante, el riesgo sigue existiendo con cada nueva provocación. El tercer punto que quiero tocar, en este cajón un poco desastre, es el tema de los misiles Tomahawk. Tampoco ayuda a prevenir la escalada que el presidente norteamericano haya considerado seriamente suministrar misiles Tomahawk a Ucrania. Un misil de crucero que ya tiene sus años, 40 años, subsónico, y cuya última versión, bloque 4, podría transportar 450 kilos de explosivos con un radio de acción de 1.600 kilómetros. Ahí en la imagen se ve que permitiría sobradamente alcanzar objetivos en profundidad en Rusia, incluso en Moscú, representando un serio desafío para las defensas antiaéreas rusas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha advertido que supondría una grave escalada que al mismo tiempo no cambiará la situación en el frente. Los rusos sospechan, y así lo han declarado, que el empleo de estos misiles requiere la participación directa norteamericana, dada la sofisticación que tienen estos misiles, el software que tienen y los equipos asociados a su empleo, entre otros satélites que deben proporcionarle información. Lo que o bien escalaría el conflicto o bien provocaría medidas de represalia, como advirtió el propio presidente Putin, cuyas palabras en este aspecto son esclarecedoras. Y dijo, es un intento de escalada, pero si se llevan a cabo ataques contra territorio ruso con este tipo de armamento, la respuesta será muy grave, si no contundente. Que se lo piensen dos veces. Aunque Donald Trump estuvo considerándolo durante semanas, este envío, finalmente y a pesar del visto bueno del Pentágono, en la noticia que hay en la parte de la derecha arriba, ese misil no es un Tomahawk, es un ATACMS. Finalmente, y a pesar de este visto bueno, Donald Trump descartó el envío, pues considera que tanto Estados Unidos como Rusia son conscientes de que puede haber un riesgo serio de escalada. En todo caso, y más allá de la aprobación final, hay que poner en duda que estos misiles puedan alterar significativamente el curso de la guerra, como ya pasó con los ATACMS, con los F-16, con los carros de combate. De hecho, Ucrania ya dispone de misiles de largo alcance y drones para atacar el territorio ruso. Ahí he puesto un ejemplo, que es el Flamingo, que llega a 3.000 kilómetros con 1.000 kilos de carga explosiva. Lo que pasa es que tienen pocos. Por lo que sí aportaría la capacidad adicional de, primero, una mayor fiabilidad y, segundo, un mayor número de misiles. De momento parece que esta opción ha sido aparcada, pero en cualquier caso, Washington tendrá que sopesar muy bien
si la hipotética y limitada ventaja táctica de estos misiles compensa el riesgo de escalar el conflicto que asume. Voy a las conclusiones y más o menos me he ajustado al tiempo, creo. Después de 9 meses intentando acabar con el conflicto, queda claro que el presidente norteamericano se ha resignado, al menos por el momento. Mientras está tomando distancia y trasladando la carga de la ayuda a Ucrania a los europeos, lo que obliga a Europa a incrementar su aportación económica si quiere que Kiev siga teniendo opciones no de ganar, sino de resistir. Eso no excluye que intente aprovechar cualquier ocasión para lograr un acuerdo de paz, que yo honestamente creo que lo va a intentar. En cuanto a una solución militar, podría ser lenta, como estamos viendo hasta ahora, que es lo más probable, dado el ritmo de progresión ruso, o muy rápida, si cierta combinación de factores provocaran el colapso del frente ucraniano, que, aunque es poco probable, no podemos descartar por completo. En cualquier caso, y dado que ambas partes se perciben mutuamente como una amenaza existencial y mantienen objetivos maximalistas en la guerra, rusos y ucranianos van a continuar luchando hasta el límite de sus posibilidades. Pero cuanto más dure esta guerra, mayor será el potencial de escalada, como vemos ahora con las provocaciones aéreas rusas o con el suministro de misiles Tomahawk. Y una reflexión del mariscal de campo británico Lord Richards, que es mariscal de campo honorario, porque el mariscal de campo son 5 estrellas en el ejército británico y se concede de forma honorífica a los más destacados oficiales generales. Dice Lord Richards: Ucrania no puede vencer a Rusia y debería negociar la paz con el Kremlin. Ucrania ha recibido falsas esperanzas por parte de sus aliados occidentales y no podrá triunfar sobre Rusia a menos que las fuerzas de la OTAN se unan al conflicto. Y añade, lo que no sucederá, pues para la OTAN no representa una amenaza existencial. Los aliados de Ucrania le han fallado a Kiev. Lo que hemos hecho en el caso de Ucrania es alentar a la lucha, pero no darle los medios necesarios para ganar. En mi opinión, esta reflexión, fruto de muchos años de experiencia y de un nivel elevado, es bastante acertada y creo que resume bien cómo estamos en este momento. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Como siempre, fantástica la exposición. Llega la hora de las preguntas. Os recuerdo que hay que preguntar siempre con el micrófono, porque si no los que están en streaming pues no se capta, ¿vale? Bueno, pues me ha gustado mucho la conferencia, lo has explicado todo muy bien, pero yo querría saber qué piensan los ucranianos, porque todo esto es Zelensky, pero a lo mejor los habitantes del Donbass están hartos ya de la guerra y yo, según he oído a algunos ucranianos que he conocido, dice, pues siempre nos hemos llevado bien con los rusos, ¿por qué nos han organizado esta guerra? Y entonces también de gente que ha vivido en Rusia y que, bueno, pues también comunican sus cosas por Facebook, dicen que en el Donbass están contentísimos con los rusos. Y bueno, pues no les han preguntado. Y otra cosa que yo creo que en otra conferencia sí que hablaste, que fue de Zelensky, que es el presidente de Ucrania, claro. Pero todos quieren a Zelensky, porque creo que mientras se mantenga la guerra, no convocan elecciones. No se pueden por ley, ¿no? Por su constitución. Entonces a Zelensky le interesa la guerra, si está de presidente todo el tiempo que quiera. Bueno, pues son dos preguntas claras. Sí. Empezaré por el final. ¿Qué piensan los ucranianos de Zelensky? De momento tiene el apoyo mayoritario.
La última vez que lo miré tenía un 60% de apoyo de la población ucraniana. Entonces, tiene el apoyo. Lo de convocar o no elecciones, efectivamente fue un asunto que surgió cuando acababa el mandato, el primer mandato, y no por Constitución, sino por ley, no pueden convocar elecciones. Pero la ley se puede cambiar, lo que pasa que no es momento. Entonces, se consideró que no era oportuno hacer unas elecciones si durante una guerra no había suficientes garantías para que la gente votara libremente. Efectivamente, eso le perpetúa en el cargo, pero no creo que sea el caso que esté extendiendo la guerra por mantenerse, yo creo, es mi opinión. ¿Qué piensan los ucranianos? Mira, precisamente he traído una transparencia. No, no la he traído. Pensaba que la había traído, pero no la he traído. Bueno, es una pena porque se veía muy bien como antes de 2014 la percepción de rusos hacia Ucrania y de Ucrania hacia Rusia era magnífica. Pero es verdad que desde el nacionalismo ucraniano se ha hecho una política de separación y de diferenciación con los rusos. Entonces se ha polarizado mucho a la sociedad. En este momento, ¿cómo están las cosas? Pues ha mejorado algo con respecto al principio de la guerra, pero estando en guerra es lógico que se perciba al enemigo como el diablo, ¿no? O sea, los perciben mal. En el Donbass, ¿qué ocurre? Que la mayor parte de la población es rusoparlante, es rusófona. Entonces, están muy contentos en el Donbass porque cada vez están más cerca de Rusia. Y además, Rusia en el 2022, en septiembre del 2022, se anexionó las 4 provincias que hemos mencionado antes, además de Crimea, que ya la tenía. Entonces, tanto Luhansk como Donetsk son totalmente prorrusas. Entonces, sí, están muy contentos. Sí. No sé si he contestado a la pregunta. Sí, pero por eso hay que considerarlo en las negociaciones de paz. Bueno, una de las cosas que se habló en su momento era intentar de alguna manera que el territorio, vamos a decir, rusófilo, quedara del lado ruso y el territorio que es pro-ucraniano quedara del lado ucraniano, ¿no? Y más o menos, donde está la línea del frente, un poco más, es esa realidad. Entonces, es verdad que Putin lo ha empleado como excusa para decir, no, yo tengo que llegar hasta aquí porque estos son los rusos que no les dejan hablar en ruso, que les ponen pegas, que son ciudadanos de segunda, y entonces con esa excusa quiere llegar más allá. Pero bueno, es verdad que en un momento determinado Ucrania tuvo una política hacia los rusoparlantes que no era precisamente, vamos a decir, amistosa. Yo primero quiero agradecerte, como siempre, la charla, porque siempre nos transmites una visión actualizada que no teníamos. En segundo lugar, aunque no es mi pregunta, pero... más para acá, a ver, está aquí. Aunque es una reflexión sobre la última pregunta que te han hecho, poner en tela de juicio la legalidad del presidente ucraniano, teniendo a Putin enfrente, que se dedica, sabemos lo que hace con sus adversarios políticos, que se los cepilla, y que es un autócrata, me parece absurdo. Y ya yendo a mi pregunta real, yo tengo una duda existencial, conociendo, como tú muy bien nos has contado, cuál es la política de Trump en esta materia, ¿para qué le sirve a los europeos la OTAN? Si es como dice él, Europa tiene que resolver sus problemas y tenemos que la guerra aquí en Europa, ¿para qué queremos la OTAN? ¿Para defender Japón? ¿Para defender Estados Unidos? Bueno, ya sé que en el corto plazo no es inevitable, pero en el largo plazo me gustaría que respondieras tú, si es que puedes, a esa pregunta, porque yo no lo entiendo que no sirva para nada la OTAN. Vamos a ver, el tema es que Ucrania, como bien sabes, no está en la OTAN. No está en la OTAN. Entonces, las garantías de intervención, vamos a decir, de poder ayudar a Ucrania desde el punto de vista de la OTAN, son cero.
no estás. Otra cosa es que políticamente se haya decidido por los dirigentes de nuestras naciones el apoyar, pero la OTAN como OTAN no está en el conflicto. Dicho lo cual, ¿para qué sirve la OTAN? Hombre, sirve para mucho. Es garantía para muchos países, entre otros el nuestro. ¿Por qué? Uno, porque si bien es cierto que si atacan, por ejemplo, Polonia, tendríamos que intervenir, pero si atacan España, también intervienen los demás. Sí, sí. El artículo 5 que dice que un ataque contra uno de los países miembros es considerado como un ataque a todos los demás, a los 31 que hay ahora. Entonces, claro, esa garantía de seguridad es muy fuerte. Por eso Putin lo que más teme es a la OTAN. Y el conflicto de Ucrania proviene de que se quiso incluir a Ucrania en la OTAN. Ese es el origen verdadero del conflicto. Y luego hay una dimensión, perdón, que es la dimensión nuclear. Todos los países que estamos en la OTAN, que no tenemos armas nucleares, estamos bajo el paraguas de los que sí las tienen, que en este caso son Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Entonces, hombre, yo creo que a nosotros nos da una garantía de seguridad importante. También es cierto que nos obliga a unos compromisos. Pero bueno, esto es siempre quid pro quo, las cosas que hay que poner en la balanza. Si ahora mismo está clarísimo lo que planteas, pero si de acuerdo con la filosofía de Trump, Europa tiene que defenderse a sí misma, pues entonces ya habrá que crear otra organización paralela que sea una defensa europea con las mismas garantías, pero sin Estado, porque si no, resulta que vamos a tener que defender a Estados Unidos a la larga, o a Japón. Eso es un poco lo que los dirigentes europeos, empezando por la presidenta von der Leyen, están viendo. Dice, este señor igual mañana nos dice adiós, y si nos dice adiós, Europa tiene que defenderse, la Unión Europea tiene que defenderse. De ahí el plan ese de Europa 2030, de hacer esa inversión fortísima que se quiere hacer en Europa, en armamento, pero claro, un ejército no se construye, se estima que para construir una fuerza creíble en general, partiendo más o menos de los mimbres que tenemos ahora, pues tardar 10 años. Entonces, hombre, necesitamos unos cuantos años todavía estar en la OTAN. Bueno, en general todo, el armamento, construir el ejército... No depender de otros países. No, claro, pero... Para armarnos nosotros. También la dimensión nuclear, no nos olvidemos de eso tampoco. Que sí, que tenemos a Francia en la Unión Europea, pero solo Francia. Sí. Reino Unido no. No, ya no está. Una última cuestión. Sí. De toda la exposición que has hecho, no has hablado de la guerra híbrida y a mí me gustaría que lo tocara de alguna manera. Sí, vamos a ver, el concepto de guerra híbrida, que por cierto se le atribuye al jefe de Estado Mayor ruso, es un concepto de, sin utilizar fuerzas, vamos a decir, con el uniforme y con las insignias de tu país, realizar acciones, vamos a decir, que no parezca que sean del origen que realmente son, ¿no? Por ejemplo, cuando se hizo la invasión o la primera incursión en Crimea, las fuerzas eran mayoritariamente ucranianos de Crimea, pero también había algún ruso, que iban sin insignias, tal, y como todos hablan ruso, pues vaya usted a saber de dónde era. Eso era una acción híbrida, por ejemplo. Entonces, lo que están haciendo ahora con los drones, muchos lo consideran una acción híbrida. ¿Por qué? Pues porque no se sabe muy bien de dónde salen, si de un barco y con una bandera de conveniencia, aunque el dron sea ruso, y luego analizas los restos, pero tampoco ves que sea ruso. Entonces, muchas veces el origen no se puede determinar. Entonces, ese tipo de acciones es lo que se denomina en el argot guerra híbrida. Bueno, pero eso ya es otro, eso formaría parte también de ese tipo de acciones, pero bueno, eso ya es otra historia. El general, que no te lo he dicho, es Valery Gerasimov, es el padre del concepto, que es el que ahora mismo es jefe de Estado Mayor de Rusia.
Sí, nada, Fernando, pues bueno, aquí tienes varias felicitaciones en el chat. Te voy a leer pues 3 preguntas y tú, pues, bueno, las respondes como te parezcan. Los dos las hace José Pedreira, bueno, de José Pepe, y bueno, te plantea, ¿es posible ante la debilidad que ante la debilidad de Ucrania decida seguir hasta nacionarse la totalidad del país, como suponemos que se refiere a Putin? Y la segunda es, ante la posición de Trump de que Europa debe solucionar sus problemas, sus propios problemas, ¿tiene sentido que Estados Unidos siga en la OTAN? Y bueno, Carmen Cayuela, también nuestra amiga Carmen, miembro del club, te pregunta, parece que los ataques rusos se centran en instalaciones estratégicas y energéticas ucranianas, lo que está produciendo grandes apagones. Ya viene la pregunta, ¿cree que esta falta de energía durante el invierno puede conducir a un posible final de la guerra? Y bueno, de momento son estas. Bien, muy bien. Bueno, respondiendo a José, ¿es posible que Ucrania se recupere el resto del país ante la debilidad en el campo de batalla? Yo estoy con el mariscal de campo británico, no lo creo. Creo que están muy lejos de conseguir recuperar el resto del país. A la segunda pregunta, la posibilidad de que Trump, habida cuenta de cómo piensa de Europa, pueda abandonar la OTAN, aquí tengo que hacer 2 reflexiones. La primera es que la OTAN, como sabemos, es de 1949. Desde 1949, casi todos los presidentes norteamericanos se han hecho esta pregunta. ¿Por qué los europeos no se ocupan de sus problemas? Y algunos con más énfasis y otros con menos lo han pensado. Y Trump no es una excepción. El problema que tiene que Estados Unidos se vaya de la OTAN es que podría dejar Europa en manos o a merced en su momento de los rusos. ¿Se arriesgará Estados Unidos a que Europa pueda caer en el ámbito, en la órbita o caer en manos de los rusos y que Rusia, y eso es lo grave realmente desde el punto de vista estratégico, se transforme en una potencia hegemónica en Europa? No lo creo. Estados Unidos, mientras puedan ver que hay un peligro de que eso suceda, yo creo que no abandonarán la OTAN. Con respecto a los ataques de Rusia contra las estaciones y las subestaciones eléctricas para intentar lograr apagones y de alguna manera que la población presione al gobierno ucraniano para que encuentre una paz cuanto antes, hay que decir que este tipo de acciones que presionan a la población, en general, en las guerras, no tienen mucho resultado. ¿Por qué se hacen? Se intenta, pero la realidad es que más que se bombardeó Alemania, más que se bombardeó Japón, y ninguno de los dos claudicó por los bombardeos, podemos decir que Ucrania tampoco va a claudicar por los bombardeos que hace Rusia contra la electricidad ni contra los elementos estratégicos que queramos, los trenes o lo que queramos. No lo creo que sirva para claudicar. Vale, yo tengo una pregunta. Me voy a salir un poquillo del tema. Del guión. Sí, un poco del guión. A mí me gustaría saber tu opinión sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, donde el portaaviones más grande del mundo y más moderno está atracando, además de una fuerza, digamos, considerable que está desplegando por esa zona Estados Unidos. Y ellos dicen un poco que es por tema de la lucha contra las drogas, lo cual yo no me acabo de creer. Entonces, me gustaría saber tu opinión, primero, de si crees que puede escalar eso, cómo puede continuar, y cuál crees que es realmente la intención de Estados Unidos. Hombre, la intención
yo creo que es bastante evidente, que es quitar a Maduro. Lo que quería comentar es que me imagino que va más relación de sacar a Maduro de la órbita de China o intentar que, por así decirlo, Sudamérica vamos a ver. gire más a intereses occidentales que a otra cosa. Claro, pero es que Maduro es Maduro. Maduro está alineado con quien está alineado. Y entonces, Estados Unidos, y más un presidente como Trump, Estados Unidos, como un principio estratégico incuestionable, es el de la hegemonía del continente. Entonces, no puede permitir que haya un país que se salga, vamos a decir, de su órbita. Y, igual que le pasaba a Cuba en los años de la crisis de los misiles, en el 62, o que le ha pasado con otros países, Venezuela le incomoda. Pero hay presidentes que lo llevan mejor y otros que lo llevan peor. Y Trump lo lleva peor y no quiere que Maduro sea el presidente de Venezuela. Entonces, la finalidad última es esa, pero claro, derrocar a un presidente con un portaaviones en el Caribe, pues tampoco es tan fácil. Entonces, sí puede hacer acciones, que las está haciendo, que por cierto, habría que ver hasta qué punto se atienen al derecho internacional, que es la destrucción de las lanchas y de los barcos con la excusa de que están trasladando droga, pero una cosa es hacer una acción desde el mar con un portaaviones sobre una lancha y otra bien distinta es desembarcar en las costas de Venezuela. Y sí, tenemos el precedente de Nicaragua, en la que efectivamente se derrocó a Noriega, pero esto no es Nicaragua, Venezuela no es Nicaragua. Entonces, hay que tener cuidado con lo que se hace y yo creo que Estados Unidos se metería en un nido de avispas si desembarca en Venezuela. Es mi opinión. No sé si he contestado la pregunta. A ver, bueno, muchas gracias por la conferencia, como siempre. Has citado como un elemento fundamental en la guerra de desgaste el soporte de población que tienen cada uno de los países. Sí, y has citado que en ese... más que el soporte es el número de población. El número, sí, naturalmente. Y desde ese punto de vista, pues Rusia la tiene ganada, pero vamos, por goleada. Incluso cuando hablabas de la evolución del frente, decías que había unas proporciones de soldados o de tropa de uno a otro, me parece que has dicho de 1 a 8 en algunos casos. Sí, sí. Así. En la zona de Pokrovsk. Sí, sí. Si eso fuese exactamente así, ya hace tiempo que se habría acabado. Quiero decir, y esta es la pregunta, lo siguiente. Sí. Están apareciendo otras formas de lucha que no son las tradicionales, como son los drones. Hoy mismo leía que 2 operadores ucranianos son capaces de activar con inteligencia artificial enjambres de drones, de cientos de drones, que son capaces de mantener a raya áreas grandes, incluso de estar preparadas continuamente. Entonces, la pregunta es exactamente la influencia de esas tecnologías nuevas, digamos los drones y todo lo que va alrededor, en la posible evolución de la guerra. Porque parece que los ucranianos ahí no están en desventaja evolutivamente con la tecnología rusa. Nada más, gracias. Sí, yo creo que eso, y eso me lo preguntó Ángel Luis, yo creo que eso da para una charla, porque claro, es que no... Sí, vamos a ver. No, pero es que la pregunta es muy pertinente y... Está en la red la pregunta, ¿eh? Sí, además es importante. Porque lo que ha pasado es que Ucrania, dada la debilidad, lo que ha hecho es un patrón de defensa urbano, o sea, ubicado en las ciudades, y con una cantidad importante de drones. ¿Qué hacen los drones? Pues los drones han alterado la dinámica del campo de batalla. Para que nos hagamos una idea, doy un dato. Antes, lo que más bajas producía era la artillería. La artillería, con diferencia, era el arma principal, digamos,
para causar bajas a la parte contraria. Hoy los drones causan el 70% de las bajas en combate en Ucrania. El 70%, según la OTAN. ¿Cómo han alterado esto? Pues ahí habría que explicarlo un poco mejor, pero ¿qué ocurre con los drones? Primero, son baratos, son fáciles de manejar, encima se ha establecido un sistema a base de puntos que los chavales que manejan los drones, los soldados, se motivan unos a otros para cazar, vamos a decir, al enemigo, carros de combate, vehículos, incluso personas a pie. Pero verdaderamente ha revolucionado, por lo menos en Ucrania, el combate, totalmente. Entonces, gracias a los drones, Ucrania está resistiendo. Se puede decir. No es ninguna vamos a decir, salvajada. Están resistiendo gracias a los drones. ¿Qué ocurre? Que eso también tiene su límite. ¿Qué hacen los rusos? Los rusos han aprendido, al principio no tenían casi, ahora producen casi tantos drones como los ucranianos. ¿Y qué están consiguiendo? Pues utilizar tácticas distintas. ¿Cuál es la táctica que hacen los rusos? Pues están mandando pequeños grupos de incursión, están metiéndose en las ciudades en grupos pequeños, se meten en edificios, esperan, se van incluyendo más soldados en la zona y cuando ya tienen una fuerza suficiente salen y siguen atacando y a su vez tienen sus propios drones, con lo cual los ucranianos tampoco están libres de ese, vamos a decir, de esa vigilancia y de ese peligro mortal. Dos datos. Uno, la franja de 12-15 kilómetros a cada lado del frente es, vamos a decir, una zona hipervigilada y podemos llamar zona, si queremos, de muerte. Ahí, incluso salir al baño desde una trinchera puede ser motivo de que te caiga un dron encima, porque están permanentemente en el aire vigilando. Y en el momento en que sale alguien, o de la casa o de la trinchera, le cae un dron. La red está plagada de vídeos en los que se ve eso, precisamente. ¿Qué decir de un vehículo? O sea, un vehículo que se mueva en esa zona, rápidamente es localizado y abatido. Entonces, es muy difícil, eso justifica un poco el progreso de los rusos en el campo de batalla, es muy lento. Es muy lento. Pero también es cierto que los rusos tampoco se lanzan contra la pared, por muy rusos que sean, para ser abatidos. Entonces lo hacen de una manera mucho más, vamos a decir, artesanal. Eso cambia la táctica desde el punto de vista militar vamos a decir, de los asaltos de infantería tradicionales con carros de combate y con vehículos de combate de infantería. Ha cambiado. El dato que iba a decir, de los 31 Abrams que los norteamericanos mandaron a Ucrania, 19 ya están destruidos. Eso da idea de hasta qué punto los tienen guardados los demás, porque ya no los quieren sacar. No sé si he contestado la pregunta. Y doy pie a que, si queréis, venga un día a hablar de los drones. Sí, vamos, tenemos para el año que viene, es uno de los objetivos que tenemos en el club, traer charlas sobre cómo ha cambiado la dinámica en el campo de batalla, todo, tanto desde el punto de vista ofensivo como defensivo. Sí. ¿No? Todo el tema de drones. Yo tengo dos preguntas, sí. Fernando, que aunque no lo parezcan, va ligada una con otra. Una es, lo has mencionado, pero no has profundizado, que habría ciertas condiciones para que la posible solución militar, has dicho, puede ser muy lenta o muy rápida. ¿Cuáles son esas condiciones que tú ves para que sea muy rápida? Es decir, básicamente, ¿qué condiciones crees que harían que pudiera haber una solución militar rápida? Y la segunda es, ¿qué probabilidades le das a que, dado que es una guerra de desgaste,
a que el frente evoluciona muy lentamente, etcétera, etcétera, se produzca un conflicto congelado. Es decir, un alto el fuego sin reconocimiento de derechos territoriales, con una frontera congelada, pues tal y como esté en ese momento. Sí. Bueno, las condiciones para que se dé lo que se denomina en el argot militar un colapso. Cuando una fuerza colapsa es Alemania en la Primera Guerra Mundial. Quiere decir que automáticamente el ejército, que sea, en este caso el alemán, perdió el interés por combatir y dejó de combatir. ¿Qué quiere decir el colapso? Que desaparece la defensa en este caso, desaparecería la defensa de Ucrania. ¿Cuándo se produce el colapso? Cuando desaparece la voluntad de combatir. ¿Por qué puede desaparecer la voluntad de combatir? Pues porque tú veas que no hay futuro y los ucranianos empiecen a percibir que no hay futuro, que no hay manera de revertir la situación, que no hay un día después, que están combatiendo para mañana, pero mañana y pasado mañana ya no está. Y aquí te voy a dar algún dato más, que este sí que lo he traído, me parece, sí. Ahí tienes. Eso lo de la ventaja, sí, lo de la ventaja de las fuerzas en equipo y en personas. En el mejor de los casos es de 3-1. De 3-1. Si te das cuenta, los jóvenes ucranianos se están yendo del país. Los de 18 a 22 años, creo recordar que eran, hay 100.000 que se han ido a Alemania, porque Zelensky abrió la frontera y dijo, bueno, el que quiera de 18 a 22 se puede ir. El reclutamiento empieza a los 25, la edad de reclutamiento. No han querido bajar los ucranianos esa edad y es a los 25. Y los de 18 a 22 dicen, me voy, abierto la frontera, me voy a Alemania. Se han ido 100.000 de golpe. Y se están yendo, que es la otra noticia, la de abajo a la izquierda, a la derecha, que es lo de los 250.000 expedientes abiertos, se le llama ausencias sin permiso. Vamos, una deserción, en la mayoría de los casos. Absent without leave es el término correcto. Entonces, 250.000 desde que empezó la guerra. Hay boteos, se están yendo. Hay unidades que empiezan a no querer combatir. Hay comandantes que se niegan a hacer determinadas cosas. No es generalizado, pero empieza a pasar. Y pinta mal, pinta mal. Cuando caiga Pokrovsk y a lo mejor queden 5.000 ucranianos en la bolsa esa de 30 kilómetros cuadrados, son 5.000 menos. Y el efecto que eso causa en los demás, y solo queda el cinturón fortaleza, y los rusos están viniendo. Puede colapsar. En mi opinión es poco probable, o sea, te lo digo con sinceridad, es poco probable, pero puede ser, puede pasar. La segunda cuestión, que es las probabilidades de un conflicto congelado. Conflicto congelado, el ejemplo paradigmático es Corea. Entonces, ese caso se da cuando ninguno de los dos puede ir ni para adelante ni para atrás. O sea, estar en un punto que no va a ganar nadie. Y entonces llegan al entendimiento de que ni tú vas a ganar, ni yo voy a ganar, pero no queremos seguir luchando, pero tampoco te reconozco el territorio. O sea, no me parece bien que te quedes con el territorio, ni tú con el mío. Y entonces ahí se queda fijo. Y es la solución que se buscó en el caso de Corea. ¿Aquí qué posibilidades hay? Hombre, los rusos siguen avanzando. ¿Cuánto pueden tardar los rusos en conquistar lo que les queda de la provincia de Donetsk? Que yo creo que si conquistan eso, posiblemente se sienten a negociar. Pero les puede quedar, porque lo que les queda todavía puede ser 1 año, pueden ser 2 años, no sabemos, pero les puede quedar. Entonces, las probabilidades de que sea congelado la veo bajas, pero que dure, sí puede durar. ¿Pero no crees que según se vaya incrementando esa duración y si la economía rusa
sigue languideciendo, que los primeros síntomas empiezan a estar ahí, incluso con su economía de guerra puede llevar... Esa es la estrategia ucraniana, vivir para el siguiente día y que la economía de Rusia acabe por hacerles ceder. Pero si Putin se sienta a negociar así... Perdona... Sí, como está hoy. Sí, es que lo iba a buscar pero no lo encuentro. Bueno, da igual. Aquí en este de aquí se ve. Si Putin se sienta a negociar en la línea roja, si Putin se sienta a negociar aquí, no va a ceder un palmo de lo que ha conquistado, a menos que sea a cambio de otra cosa. No, claro, eso es justo eso lo que digo. Entonces, Ucrania ha perdido. Negociar el alto el fuego, no el reconocimiento. Yo creo que el alto el fuego no se va a dar. Pero explico por qué. El alto el fuego no se da porque es darle oxígeno al que peor va. Eso es como el boxeador que está en la esquina del ring, que está casi noqueado y suena la campana. O sea, Putin no va a dejar que suene la campana. Va a querer seguir noqueando al boxeador. Sería un error estratégico si permitiera un alto el fuego. De hecho, se ha negado siempre. Yo también quería... Ha caído la pila. No. Ah, Sí, está bien. algo ha caído, sí. Yo también quería agradecerle la charla y la visión que nos ha dado, que es muy Gracias a interesante. vosotros. Sí. Y me interesa especialmente el aspecto de la guerra electrónica, lo que habéis mencionado acerca de los drones, porque no siempre se pueden utilizar. Si se utilizan inhibidores como los que, por ejemplo, en España normalmente tienen las comisarías de policía, pero a otra escala. La situación que comentaba uno de las personas que estaba aquí en el público acerca de controlar un enjambre de drones ya no es tan sencilla. Es verdad que existen mecanismos como los drones que tienen bobinas de fibra, pero eso también tiene una limitación en el espacio que pueden recorrer y si son varios drones, imagino que se pueden enredar, no es tan sencillo operarlos. Por una parte, un poquito era esa curiosidad que tengo y también, como ha mencionado, el sistema de puntos que se ha hecho bastante popular en las noticias hace unos días. Era curioso porque se veía cómo parte del equipamiento que podían ganar a través de esos puntos estaba también relacionado con esta parte de guerra electrónica, tanto pues inhibidores más o menos pequeñitos que les daban una cierta zona en la que pueden esperar no encontrar drones que estén enlazados directamente de manera inalámbrica, como dispositivos que permiten captar las señales de retorno del vídeo que tienen esos drones enemigos, para tener un poquito de margen de ver que se les está acercando uno y poder protegerse. Era un poquito si nos pudiera contar acerca de esas cosas. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, yo creo que más o menos lo ha apuntado todo, de lo que me ha dado la respuesta casi, ¿no? Porque efectivamente los rusos tenían una superioridad en guerra electrónica con respecto a Ucrania. Porque es una cosa que los ejércitos tradicionales tienen, vamos a decir normalmente. Entonces, esos inhibidores, esas frecuencias que podían interferir los rusos, de lo que es el control del dron, pues les permitían al principio bajar a tierra los drones ucranianos en determinadas zonas. Pero no era la panacea, porque había que también delatar la posición, y si yo empiezo a interferir con un sistema de guerra electrónica, automáticamente le estoy diciendo a voces al que está enfrente, estoy aquí. Y las probabilidades de que me caiga en menos de 5 minutos una andanada de artillería son altísimas. Entonces me tengo que mover. Entonces puedo estar, entonces tienes que jugar un poco a todo eso. Entonces no es la panacea la guerra electrónica, es verdad que en el ambiente, vamos a decir, de paz, cuando se ven esa gente que está con un fusil así raro, como con antenas y cosas, eso es un inhibidor direccional, ¿no? para un dron, pero
la solución que se ha buscado efectivamente es la fibra óptica. Y entonces se le ha colocado una bobina de fibra óptica al dron y lo lanzan con la bobina de fibra óptica de modo que ya es ininterferible. Es verdad que eso tiene sus limitaciones, a su vez, porque con la bobina tú puedes recorrer una distancia, la que sea, y no puedes andar dando vueltas, y etcétera, etcétera. Pero se ha demostrado que funciona y hay fotografías de campos enteros llenos de fibra óptica de los drones que han circulado por ahí. Esa es una de las cosas. Lo del enjambre de drones. Bueno, aquí hay una cosa importante que es el enjambre. El enjambre lo manejan 1 o 2, pero claro, tú tienes que de alguna manera orientar al enjambre. Incluirle la inteligencia artificial a esos drones es dejar la voluntad del operador en manos del dron. ¿Qué se ha hecho con inteligencia artificial, por ejemplo, en Ucrania? En Ucrania lo que se ha hecho es, hay un sistema, creo que se llama Clearview, que es un sistema de identificación facial, que lo que se ha hecho ha sido coger todas las fotos de gente joven rusa que colgaba en las redes sociales y tal, y las han metido en la base de datos de Clearview. Entonces, cuando un ruso supuestamente ucraniano ha intentado desplazarse por el interior de Ucrania, las cámaras lo han captado y lo han enganchado. Para eso se ha utilizado. El dejar que el dron elija, por ejemplo, ¿qué podría hacer el dron? El dron con inteligencia artificial podría elegir equipos que solo tiene Rusia y atacarlos. Vehículos, carros de combate, lo que sea. Que luego eso tiene su dificultad porque Ucrania también tiene parte de equipo que también tiene Rusia, ¿no? Pero bueno, entonces eso sí se podría hacer y podrías dejar, pero claro, el problema es que actualmente el equipo está casi guardado, o sea, lo sacan poquísimo, es lo que he comentado de los carros de combate. O sea, ya no hay esas oleadas de carros, esas oleadas de vehículos de infantería atacando las ciudades, atacando los exteriores. Prácticamente hemos vuelto al combate a pie. Entonces, claro, ¿cómo identificas a un ruso? ¿Por el uniforme? ¿Por el patrón del uniforme? Sí, podría ser, pero tiene sus dificultades también. Yo creo que esto es un experimento, yo también he leído esa noticia, y efectivamente, bueno, pues es un experimento de a ver si pueden multiplicar la capacidad de los ucranianos. No sé cómo saldrá, lo veremos en los próximos días, semanas, pero de momento esto es novedoso, es efectivamente de hace unos pocos días. Y lo del sistema de puntos he apuntado, pero no sé cuál es la pregunta. Que el sistema de puntos... Sí, no, simplemente que me resultó curioso que se les diera más equipamiento a aquellas personas que habían sido más eficaces a la hora de combatir al enemigo. Y que dentro de las cosas que les ofrecían había bastante equipamiento de guerra electrónica. Claro, lo del sistema de puntos, que también lo hacen los rusos, los ucranianos lo que hacen es puntos para la unidad, de manera que con esos puntos tú puedas comprar otros drones o otros sistemas de armas, los que sea, en una tienda online que solo tienen acceso los que están en el campo de batalla, y con eso tu unidad va mejorando. Entonces te motivas a los compañeros, y ahí que bien, vamos a conseguir este dron que es mucho más eficiente, etcétera, etcétera. Eso es lo que hacen y funciona bien, porque además con gente joven que está haciendo la guerra desde, vamos a decir, un lugar oculto con unas gafas que ve el campo de batalla en primera persona, FPV, entonces prácticamente, salvando la frivolidad, es como si estuviera en un videojuego. Es triste decirlo, pero es así. Y entonces, claro, eso les funciona bien a los ucranianos y también a los rusos, pero los rusos ¿con qué premian? Con dinero. En vez de poner puntos, dan dinero. Pero el sistema de motivación es similar. Muchísimas gracias.
Bueno, Fernando, pues para terminar simplemente es que la pregunta que ha realizado el compañero me ha surgido la última, si es que no hay más. El tema de los enjambres de drones he leído también, y no sé hasta qué punto es así, y tú como artillero seguramente que tienes una opinión cualificada, una de las cosas que persiguen es saturar de fuego el campo, por decirlo de alguna manera, de manera que el contrario no tiene posibilidad de reaccionar porque ha saturado el campo con posibles objetivos. Como bueno, son baratos... Sí, pero es que, bueno, la saturación, todos los sistemas de armas tienen una capacidad, todos. No, claro, no es infinita, pero eso, que no, el pero dron me parece refiero... que lo abarata y lo facilita. Ya, pero me refiero, por ejemplo, ¿para qué se utilizan también los drones? No pequeños, de esos que van con una granada o con un explosivo en el campo de batalla en esos 20 y tantos kilómetros que he citado antes. Hay drones también que se lanzan contra ciudades, contra tal. El Gerán ruso, por ejemplo, es el más famoso últimamente. Esos drones lo que hacen es, de alguna manera, obligar a las defensas antiaéreas o aéreas, porque también los derriban con aviones, con F-16 o con otros aviones, obligan a esos aviones y a esas defensas antiaéreas a disparar y a gastar misiles. Entonces, de alguna manera también es una manera, que es lo que decías tú, de saturar, no solo saturar, sino conseguir que yo me despoje de una cosa que vale millones, que es un misil, por ejemplo, y con una cosa que es barata, que puede costar a lo mejor 5.000, 6.000 euros, una cosa así. Entonces, yo lanzo, y esas son esas oleadas que lanzan por las noches o a las ciudades, entonces las defensas antiaéreas no tienen más remedio que derribarlos, porque no puedes dejar pasar, porque no sabes a dónde van. Puedes intuirlo, pero no lo sabes. Perdona, Fernando, una pregunta que ha surgido también de lo que has comentado cuando has dicho la posibilidad del colapso por la falta de moral de las tropas. ¿Y qué pasa del lado ruso? Porque no creo que la moral esté por las nubes. La diferencia fundamental es que los ucranianos que están luchando, la gran mayoría de ellos, están luchando desde hace 3 años y pico, 4, casi 4. Y los rusos van rotando. Esa es la gran diferencia. Entonces sí, hombre, eso es una cuestión importante desde el punto de vista de la moral. ¿Qué moral es más elevada? No sabemos. Lo veremos con el paso de los días. No hay que minimizar la moral de combate ucraniana, que es alta, Claro. Ha sido alta y la prueba evidente es que ha resistido hasta ahora. Pero, a juzgar por los datos que he proporcionado, Ucrania tiene un problema serio de reclutamiento. Claro, pero serio hasta el punto que van a los gimnasios a cazar a la gente. Y a las paradas de los autobuses va gente a cazar. ¿Usted qué edad tiene? ¿Qué no hacen? ¿Por qué está aquí y no está en el ejército? Así, hay gente que se queda en casa encerrada para no salir. Pues tengo entendido que a los rusos tampoco, a diferencia de los ucranianos, no les dejan salir de su país. No les dejan salir del país, pero sí van voluntariamente. Bueno, pero... Van voluntariamente y reclutan, siguen reclutando, razonablemente bien. Eso da un poco idea de lo que decía, ¿no? Bueno, pues parece que ya no hay más preguntas, ¿no? En la red tampoco. Otra vez, muchísimas gracias, Fernando. Ha estado fantástico tanto la exposición como el debate. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.